Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una transformación alucinante. Cómo la tecnología está, básicamente, derribando las paredes del aula de toda la vida para que aprendamos en la nube. Venga, vamos a echar un vistazo a cómo será la educación del futuro. Empezamos. A ver, esta imagen nos suena a todos, ¿verdad? Es el aula de siempre. Pero si nos fijamos bien, el propio espacio ya nos cuenta una historia. Los pupitres en fila, todos mirando hacia adelante. Esto nos dice que el conocimiento viaja en una sola dirección, del profesor o la profesora al alumnado. Un modelo que ha funcionado, sí, pero que ahora mismo se enfrenta a su mayor desafío. Y aquí está la pregunta del millón. Si el mundo ha pegado un cambio radical, ¿tiene sentido que la forma en que aprendemos siga siendo la misma? Esta es la pregunta que nos va a guiar durante todo este recorrido. El primer gran cambio lo tenemos aquí, en el corazón de la escuela. Estamos pasando de un modelo donde la gente escucha y calla a uno donde se participa, se colabora y se construye en equipo. Es que el contraste es brutal. Por un lado, el estudiante como un simple receptor pasivo y por otro, el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje. Pero ojo, que esto no es solo un cambio de actitud, ¿eh? Exige nuevos materiales, dinámicas diferentes, retos abiertos y sobre todo mucha confianza. El aprendizaje deja de ser una charla para convertirse en una construcción entre todos. Y de repente llegó algo que nadie se esperaba. La pandemia no es que solo cerrase colegios en más de 190 países, es que nos metió a todos, de cabeza, en el mayor experimento de educación a distancia de la historia. Y fue, literalmente, de un día para otro. Claro, esta transición tan a lo bestia sacó a la luz una fractura que ya estaba ahí. Este dato de la CEPAL es de antes de la pandemia, ojo. Solo el 14% de los hogares rurales en América Latina tenía Internet en 2016. O sea, la brecha digital no era algo nuevo, pero la educación a distancia la convirtió en un abismo. Quedó clarísimo que la tecnología no es una varita mágica, sino llega a todo el mundo. Vale, pues ahora el viaje nos lleva más allá del aula, sea física o virtual. Vamos a explorar esos nuevos entornos inmersivos que están naciendo y que se están convirtiendo en los nuevos espacios para aprender. Para que esto no sea solo teoría, vamos a ponerle cara. Ellos son Edith y Román, dos profes de tecnología en una escuela rural de Tucumán. Volvieron de una feria tecnológica súper inspirados, queriendo llevar toda esa magia a su clase. ¿Y qué pasó? Pues que se dieron contra un muro. La dirección no se fiaba, no había presupuesto. Su historia es la de miles de docentes. Tienen la visión, pero les faltan los medios. Lo que Edith y Roman querían llevar a su escuela eran tecnologías como estas. A la izquierda, la realidad aumentada, que básicamente pone información digital encima de nuestro mundo real. Es como cuando usamos el móvil para ver cómo quedaría un sofá en nuestro salón. Y a la derecha, la realidad virtual, que ya es otro nivel. Nos mete de lleno en un mundo digital diferente usando unas gafas especiales. Y aquí es donde el aprendizaje da un salto de gigante. La tecnología ya no solo crea espacios, sino universos enteros. Pensemos en lo que se llama narrativa transmedia. Es una historia que no se queda en un solo sitio, sino que se va expandiendo por cómics, pelis y sobre todo videojuegos. ¿Alguien se imagina estudiar historia no en un libro, sino explorando una recreación de la antigua Roma? Pues ese es el poder de estos nuevos mundos. Claro, este modelo le da una vuelta de tuerca total al papel de quien aprende. Dejamos de ser simples consumidores para ser prosumidores. Es una mezcla, ¿no?, de productor y consumidor. Ya no solo nos tragamos una historia, sino que la cambiamos, la ampliamos, la creamos con otros. Y en educación, esto es la clave. El estudiante deja de consumir conocimiento para empezar a construirlo. Y bueno, cuando parecía que ya teníamos bastante lío con todas estas revoluciones, va y llega la que podría ser la más bestia de todas, la inteligencia artificial. Para entender el impacto que tiene esto, volvamos a una clase. Tenemos a una profesora, Felisa, que antes de un examen se encuentra con que un alumno le suelta: «Oye, ¿se podía usar el ChatGPT?». Una pregunta súper simple que esconde un dilema gigantesco, uno al que se están enfrentando muchísimos docentes ahora mismo. A ver, antes de seguir, vamos a aclarar qué es esto. Dicho de forma sencilla, la inteligencia artificial es el campo que se dedica a crear máquinas que puedan hacer tareas que normalmente asociamos a las personas, tomar decisiones, resolver problemas y, lo más importante, aprender. Pero, ¿qué significa que una máquina sea inteligente? Pues no es una sola cosa, es un pack de habilidades, la capacidad de aprender con la experiencia, de solucionar problemas, de planificar, y una muy importante, de reconocer hasta dónde llega, sus propios límites. No es magia, son capacidades muy concretas. Entonces, ¿esto cómo se aplica en el aula? Pues mira, la IA puede ser un tutor personalizado para cada estudiante, un ayudante para crear materiales, una herramienta para corregir exámenes, pero su verdadero superpoder es otro:
Liberar a los docentes de las tareas más pesadas y repetitivas para que puedan dedicarse a lo que ninguna máquina puede hacer: inspirar y conectar. Bueno, hemos visto cómo se transforma el aula, los nuevos mundos virtuales, la llegada de la IA. Todo esto nos lleva a una última reflexión sobre la pieza más importante de este puzzle, el factor humano. Hay una frase de Seymour Papert, que fue uno de los pioneros en todo esto de la IA y la educación, que lo clava. Nos recuerda que la educación siempre está ahí, en esa tensión entre conservar lo que funciona de la tradición y lanzarse a probar cosas nuevas. Y con esto llegamos a la idea más importante de todas. Ninguna de estas tecnologías viene a quitarle el trabajo a los profesores. Su verdadero poder es ser un aliado, un copiloto. La meta es potenciar a quienes educan, darles herramientas para que su trabajo sea todavía más profundo y, sobre todo, más humano. Y cerramos con esta pregunta, que da para pensar. En un mundo donde la información está por todas partes y tenemos herramientas inteligentes a un clic, ¿cuál es la nueva misión del docente? ¿Cómo cambia su papel de ser alguien que transmite conocimiento a ser un guía, un mentor, alguien que enciende la chispa de la curiosidad? El futuro de la educación se está escribiendo ahora mismo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.